Elena Vázquez empujaba su carrito de limpieza por el largo corredor de la estación de la Asamblea Hegemonía 7. Las ruedas metálicas producían un suave traqueteo sobre el liso suelo. Había recorrido ese mismo camino cada día durante los últimos 5 años. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban suavemente en azul y verde. Estos símbolos comunicaban cosas importantes sobre la estación a otros alienígenas. Elena no podía leerlos, pero sabía lo que significaban por observar a los demás. La estación era inmensa. Se extendía por kilómetros en todas las direcciones. Millones de seres vivían y trabajaban aquí. La mayoría de ellos no eran humanos. Elena era una de los únicos 3.000 humanos en toda la estación. Todos tenían el mismo trabajo, limpiar lo que los demás dejaban. Mientras trabajaba, Elena observaba a los otros seres que pasaban a su lado. Las altas mentes supremas de aspecto cristalino flotaban a su lado sin mirarla. Sus cuerpos estaban hechos de cristal, viviente que centelleaba con la luz. Pensaban con una única mente compartida y tomaban todas las decisiones importantes de la galaxia. Veían a los humanos como criaturas simples que apenas podían pensar. Un grupo de voladores pasó zumbando por encima. Sus grandes alas los transportaban rápidamente por el aire. Tenían plumas brillantes y picos afilados. Los voladores controlaban todo el comercio y los mensajes entre mundos. Pensaban que los humanos eran demasiado lentos y estúpidos para entender de negocios. Cerca del centro de reciclaje de agua, Elena vio a algunos nadadores. Su piel azul verdosa estaba siempre húmeda. Tenían branquias en el cuello y manos palmeadas. Los nadadores se encargaban de toda el agua y el aire en cada mundo. Creían que los humanos eran demasiado torpes para manejar el delicado trabajo medioambiental. En las profundidades de los niveles inferiores, los excavadores trabajaban en los túneles oscuros. Parecían grandes topos con garras gruesas y ojos diminutos. Los excavadores construían toda la galaxia. Pensaban que los humanos eran demasiado débiles para realizar trabajos de construcción de verdad. Por todas partes donde Elena miraba, veía reptadores. Parecían hormigas gigantes con 6 patas y caparazones duros. Los reptadores reparaban máquinas y transportaban objetos pesados. Se movían en filas perfectas y nunca hablaban. Veían a los humanos como competencia para los trabajos más bajos. Elena detuvo su carrito junto a una unidad de eliminación de residuos. Había limpiado miles de estas unidades a lo largo de los años. Cada una estaba conectada a tuberías y cables que recorrían toda la estación. Sabía a dónde conducía cada tubería y qué hacía cada cable. No lo había aprendido de los libros, sino de años de solucionar problemas que otros ignoraban. «Humana», dijo una voz detrás de ella. Elena se dio la vuelta. Era el coordinador Sekai, uno de los seres de cristal que dirigía esta parte de la estación. Su cuerpo era alto y delgado, hecho de cristal transparente con una luz que se movía en su interior. Cuando hablaba, la luz pulsaba en diferentes colores. «Sí, coordinador», dijo Elena. Mantuvo su voz baja y respetuosa. Así era como se suponía que los humanos debían hablar a los seres superiores. «El sistema de residuos en la sección 7 está haciendo ruido», dijo Sekai. «Repáralo en silencio. No molestes el importante trabajo que se está llevando a cabo allí». Elena asintió. «Lo repararé de inmediato, coordinador». Sekai se alejó flotando sin decir una palabra más. Para él, Elena era solo una herramienta que podía moverse y seguir órdenes simples. Nunca se había preguntado si ella tenía pensamientos o sentimientos. Nunca le había preguntado su nombre o de dónde venía. En 3 siglos de contacto, la Asamblea no había aprendido casi nada sobre los humanos más allá de su forma básica. Elena se dirigió a la sección 7. Aquí era donde las mentes supremas realizaban su pensamiento profundo. Los seres de cristal se reunían en grupos y compartían pensamientos directamente entre ellos. Ningún ser de cristal individual podía pensar solo. Necesitaban al grupo para tomar cualquier decisión. El sistema de residuos efectivamente hacía ruido. Elena abrió el panel de acceso y miró dentro. Vio el problema de inmediato. Una pequeña tubería se había soltado y vibraba contra la línea principal. Le llevaría 5 minutos arreglarlo. Mientras trabajaba, Elena escuchaba a las mentes supremas conversar cerca. Discutían problemas con la red eléctrica de la estación. Algunas secciones recibían demasiada energía, mientras que otras recibían muy poca. El desequilibrio estaba causando fallos en los sistemas de toda la estación. Los excavadores dicen que no es su culpa, dijo un ser de cristal. Construyeron las líneas eléctricas correctamente.
Los reptadores insisten en que está manteniendo todo adecuadamente, respondió otro. Y sin embargo, los problemas continúan. Quizás deberíamos pedir a los voladores que revisen las conexiones entre secciones, sugirió un tercero. Elena casi se rió. Sabía exactamente cuál era el problema con la red eléctrica. Había visto el problema muchas veces mientras limpiaba. Las diferentes especies alienígenas habían construido sus sistemas por separado. Los excavadores hicieron las líneas eléctricas. Los reptadores mantenían las máquinas. Los voladores manejaban los sistemas de control. Pero ningún grupo entendía cómo funcionaban todas las piezas juntas. Solo los humanos veían el panorama completo. Eran los únicos que trabajaban en cada sección de la estación. Limpiaban los túneles de los excavadores y las altas plataformas de los voladores. Mantenían los sistemas de residuos para los nadadores y transportaban suministros para los reptadores. Los humanos eran invisibles para las otras especies, pero estaban en todas partes. Elena terminó de arreglar la tubería y cerró el panel de acceso. El ruido cesó. Recogió sus herramientas y empujó su carrito hacia la siguiente sección. Mientras caminaba, pensaba en todas las cosas que había aprendido a lo largo de los años. Sabía que el sistema de reciclaje de aire en la sección 12 solo funcionaba porque un humano lo había recableado hacía 3 años. Los nadadores lo habían construido mal, pero se negaban a admitir su error. Un trabajador de mantenimiento humano lo arregló silenciosamente durante una limpieza de rutina. Sabía que el centro de producción de alimentos solo funcionaba sin problemas porque los humanos habían aprendido a operar máquinas que 3 especies diferentes habían construido. Las máquinas no estaban diseñadas para funcionar juntas, pero los humanos habían descubierto cómo hacerlas cooperar. Sabía que el sistema de comunicación entre secciones solo funcionaba porque los humanos llevaban mensajes que los canales oficiales omitían. Cuando los ordenadores de los voladores fallaban, los humanos entregaban la información a mano. Cuando los seres de cristal no podían ponerse de acuerdo en una decisión, los humanos implementaban soluciones prácticas sin que se les pidiera. La asamblea pensaba que estaban usando a los humanos como simples trabajadores. Creían que estaban obteniendo mano de obra barata de una especie primitiva. No se daban cuenta de que los humanos se habían convertido en el sistema nervioso oculto de toda su civilización. Esa noche, Elena regresó a los alojamientos humanos. Eran pequeñas habitaciones en la parte más profunda de la estación. Las paredes eran de metal gris y el reciclaje de aire era deficiente. La asamblea proporcionaba lo justo para que los humanos sobrevivieran, nada más. El compañero de cuarto de Elena, el Dr. James Park, ya estaba allí. Trabajaba en análisis de residuos, estudiando lo que las diferentes especies desechaban. La asamblea pensaba que este era un trabajo perfecto para los humanos, lidiar con la basura que nadie más quería tocar. «¿Qué tal el día?», preguntó James. «Lo de siempre», dijo Elena. «Arreglé unas tuberías. Escuché a los seres de cristal quejarse de los problemas que ellos mismos crearon». «¿Y tú?», James sonrió. «Hoy aprendí algo interesante. El sistema de base de datos central de la asamblea está empezando a fallar. Lo construyeron hace 5.000 años y nunca lo mantuvieron adecuadamente. Los datos de residuos que analizo muestran que se está perdiendo información crítica todos los días». Elena se sentó en su pequeña cama. «¿Lo saben?». «Todavía no», dijo James. «Pero lo sabrán pronto. Y cuando lo hagan, no tendrán idea de cómo arreglarlo. La especie que construyó el sistema original está extinta. Los seres de cristal actuales solo saben cómo usarlo, no cómo funciona». Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo: «James, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejáramos de trabajar?». James la miró con interés. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿y si los humanos simplemente nos tomáramos un descanso? ¿Y si dejáramos de arreglar todos los pequeños problemas que mantienen este lugar en funcionamiento?». James pensó en ello. La estación probablemente se desmoronaría en unas pocas semanas. La asamblea no tiene ni idea de lo dependientes que son de nosotros. Elena asintió. Eso mismo pensaba yo. Fuera de su pequeña ventana, las estrellas brillaban en la oscuridad del espacio. Ni Elena ni James lo sabían aún, pero el cambio estaba llegando a la galaxia. El largo gobierno de la asamblea estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Y no vendría de la guerra ni de la rebelión, sino de la simple verdad de que habían construido su civilización sobre las espaldas de gente a la que se negaban a entender. Los seres de cristal continuaban sus importantes reuniones. Los voladores contaban sus ganancias. Los nadadores monitoreaban sus sistemas de agua. Los excavadores cavaban sus túneles.
Los reptadores mantenían sus máquinas, y los humanos, invisibles y subestimados, mantenían silenciosamente la galaxia en funcionamiento. El Dr. James Park miraba fijamente la pantalla de datos en su pequeña oficina. Números y gráficos llenaban la pantalla, mostrando patrones de residuos de toda la estación. Para la mayoría de los seres, esto parecerían aburridos informes de basura. Para James, contaba la verdadera historia de cómo funcionaba realmente la estación de la Asamblea Hegemonía 7. James había estado estudiando los residuos durante 15 años. La Asamblea le dio este trabajo porque pensaban que los humanos eran buenos manejando el trabajo sucio. Nunca se dieron cuenta de que la basura te lo cuenta todo sobre una civilización. Lo que la gente tiraba mostraba lo que realmente hacían, no lo que decían hacer. Los datos eran preocupantes. El consumo de energía había aumentado un 30% en el último año, pero la producción de energía se mantenía igual. Esto significaba que la estación se estaba quedando lentamente sin energía. Los residuos de alimentos se habían duplicado en 6 meses, lo que significaba que los sistemas de reciclaje estaban fallando. Lo más preocupante de todo era que las redes de comunicación perdían mensajes a un ritmo creciente. James imprimió sus informes y caminó hacia el centro de comando central. Aquí era donde el coordinador CK y los otros seres de cristal tomaban decisiones para la estación. La sala estaba llena de formas de cristal flotantes, sus luces internas pulsando mientras compartían pensamientos. «Coordinador», dijo James en voz baja. Levantó su tableta de datos. El informe semanal de análisis de residuos. CK apenas lo miró. «Déjalo en la plataforma de recepción», dijo el ser de cristal. «Lo revisaremos cuando el tiempo lo permita». James colocó el informe en una plataforma de metal cerca de la puerta. Sabía que permanecería allí durante semanas antes de que alguien lo mirara. Los líderes de la asamblea estaban demasiado ocupados con lo que llamaban asuntos importantes para prestar atención a los datos de residuos. Al salir del centro de comando, James se cruzó con Elena en el pasillo. Estaba arreglando un panel de luz roto. Sus herramientas estaban esparcidas por el suelo a su alrededor. «El problema de la red eléctrica está empeorando», dijo Elena sin levantar la vista de su trabajo. «Este es el cuarto panel de luz que falla hoy». James se arrodilló a su lado. «Mi análisis de residuos muestra que la estación está usando demasiada energía. Los sistemas de reciclaje están trabajando horas extras para manejar todo el equipo que falla». Elena conectó 2 cables y la luz parpadeó y se encendió. Los seres de cristal piensan que los excavadores construyeron malas líneas eléctricas. Los excavadores piensan que los reptadores las están manteniendo mal. Los reptadores piensan que los voladores las están controlando deficientemente. Y ninguno de ellos habla con los demás, añadió James. «Exacto», dijo Elena. Guardó sus herramientas. «Pero nosotros sabemos cuál es el verdadero problema». James asintió. Los sistemas nunca fueron diseñados para funcionar juntos. Cada especie construyó sus partes por separado. Asumieron que alguien más descubriría cómo conectar todo, y ese alguien resultamos ser nosotros, dijo Elena. Mientras hablaban, un trabajador de mantenimiento reptador pasó junto a ellos. El ser con aspecto de insecto llevaba una pesada caja de herramientas y se movía de la manera rápida y precisa en que se movían todos los reptadores. No prestó atención a los 2 humanos. Elena observó al reptador desaparecer tras una esquina. «James, he estado pensando en algo. ¿Cuántos humanos trabajan en esta estación?» 3.218, según el registro, dijo James. «¿Y en cuántas secciones diferentes trabajamos?» James pensó por un momento. «En todas. Cada sección tiene al menos algunos trabajadores humanos». «Correcto», dijo Elena. «Ahora, ¿cuántos seres de cristal trabajan fuera de los centros de comando?» «Ninguno. Solo trabajan en áreas de planificación y coordinación». «¿Cuántos voladores trabajan en los niveles inferiores?» «Ninguno. Se quedan en las secciones superiores donde pueden volar libremente». «¿Cuántos nadadores trabajan en las secciones secas?» «Ninguno. Necesitan agua para respirar adecuadamente». Elena sonrió. ¿Ves el patrón? Cada otra especie solo trabaja en áreas que se adaptan a su biología. Los humanos trabajamos en todas partes. James sintió una súbita comprensión. Somos la única especie que ha visto toda la estación. Somos los únicos que sabemos cómo se conectan todos los diferentes sistemas. Más que eso, dijo Elena. Somos la única especie que puede adaptarse para trabajar con la tecnología de todos los demás.
Los seres de cristal construyeron ordenadores que solo funcionan con conciencia compartida. Los voladores construyeron sistemas de control que requieren vuelo para operar. Los nadadores construyeron sistemas ambientales que necesitan biología acuática para entenderse. Pero los humanos aprendimos a usarlo todo, dijo James. Nos adaptamos. Elena asintió. Hicimos más que adaptarnos. Nos convertimos en el pegamento que mantiene unida su civilización. Somos los únicos que podemos trabajar con todas sus diferentes tecnologías y entender cómo encajan. Durante los días siguientes, James y Elena comenzaron a prestar más atención a sus compañeros de trabajo humanos. Observaron a María Santos, que limpiaba los sistemas informáticos en el centro de datos de los seres de cristal. María había aprendido a leer los patrones de luz que los seres de cristal usaban para cálculos complejos. Podía detectar errores en su pensamiento compartido más rápido que ellos. Observaron a David Chin, que mantenía las plataformas de vuelo en el territorio de los voladores. David había descubierto cómo reparar máquinas que estaban diseñadas para ser operadas por seres alados. Había inventado nuevas herramientas que le permitían trabajar en equipos a gran altura del suelo. Hablaron con Sarah Williams, que trabajaba en las instalaciones de tratamiento de agua de los nadadores. Sarah había aprendido a operar maquinaria submarina conteniendo la respiración. Había modificado varios sistemas para que funcionaran de manera más eficiente que su diseño original. Cada humano en la estación tenía historias similares. Todos habían aprendido a trabajar con tecnología alienígena que nunca fue pensada para su especie. Todos se habían adaptado a entornos que no estaban diseñados para la biología humana. Todos habían encontrado formas de resolver problemas que los constructores originales no habían anticipado. Tenemos que documentar esto, dijo James. Una noche, él y Elena estaban sentados en la cafetería humana comiendo la comida sencilla que la asamblea proporcionaba. Necesitamos entender exactamente cuánto depende la estación de los trabajadores humanos, asintió Elena. Pero tenemos que tener cuidado. Si la asamblea se da cuenta de lo importantes que somos, podrían intentar controlarnos más estrictamente. James miró alrededor de la cafetería. Unos 200 humanos estaban cenando, hablando en voz baja entre ellos. Estas personas venían de todo el espacio humano. Tenían diferentes orígenes, diferentes habilidades, diferentes idiomas, pero todos compartían una cosa. Todos habían aprendido a sobrevivir y trabajar en un entorno alienígena. Elena, dijo James, ¿y si creáramos una red de comunicación, algo que conectara a todos los trabajadores humanos de la estación? ¿Qué tipo de red? Una simple. Ya nos movemos por todas las secciones de la estación. Ya hablamos con trabajadores de todas las especies. Podríamos pasar mensajes, compartir información, coordinar mejor nuestro trabajo. Elena lo consideró. Tendría que ser invisible para la asamblea. No pueden saber que nos estamos organizando. Usamos los túneles de mantenimiento, sugirió James, y los sistemas de gestión de residuos. Los humanos somos los únicos que entramos regularmente en esas áreas. Elena sonrió. La asamblea nunca pensaría en monitorear sus sistemas de basura en busca de comunicaciones secretas. Durante las siguientes semanas, Elena y James se acercaron silenciosamente a otros trabajadores humanos. Empezaron con gente de confianza, María, David, Sara y algunos otros. La idea era simple: crear una forma para que los humanos compartieran información sobre los problemas y soluciones reales de la estación. La red creció lentamente. Los humanos que trabajaban en diferentes secciones comenzaron a dejarse mensajes en las áreas de mantenimiento. Compartían observaciones sobre sistemas que fallaban y reparaciones exitosas. Coordinaban su trabajo para ser más eficientes. Lo más importante es que comenzaron a comprender el verdadero alcance de los problemas de la estación. El rígido sistema de la asamblea se estaba desmoronando. Cada especie solo conocía su propia área de especialización. Nadie estaba mirando el panorama general, excepto los humanos. Un mes después de que Elena sugiriera la idea por primera vez, James hizo un descubrimiento inquietante. Estaba analizando datos de residuos cuando notó algo que no debería haber estado allí. El núcleo del ordenador central de la estación estaba produciendo informes de error, muchísimos. La base de datos principal de los seres de cristal estaba fallando. Este era el sistema que controlaba todo en la estación: soporte vital, navegación, comunicación, distribución de energía. Tenía más de 5.000 años y nunca se había mantenido adecuadamente. James llevó esta información a Elena de inmediato.
Se encontraron en un túnel de mantenimiento en las profundidades de los niveles inferiores de la estación. El túnel era oscuro y estrecho, lleno de tuberías y cables que otras especies nunca se molestaban en inspeccionar. ¿Qué tan grave es?, preguntó Elena. Muy grave, dijo James. El sistema está perdiendo datos todos los días. Archivos importantes se están corrompiendo. En unos pocos meses, podría fallar por completo. ¿Lo saben los seres de cristal? No lo creo. Confían completamente en su tecnología. Nunca han considerado que podría estropearse. Elena guardó silencio por un largo momento. James, si ese ordenador falla, ¿qué le pasa a la estación? Todo deja de funcionar. Soporte vital, gravedad artificial, navegación, todo está controlado por ese sistema central. ¿Cuánta gente vive en esta estación? Unos 12 millones. Elena sintió un escalofrío. Y la Asamblea no tiene un plan de respaldo. Ninguno que pueda encontrar en los datos de residuos. Siempre han asumido que su tecnología era perfecta. Elena se dio cuenta de que se enfrentaban a una elección. Podían advertir a la Asamblea sobre el desastre que se avecinaba, o podían esperar y ver qué pasaba. De cualquier manera, probablemente culparían a los trabajadores humanos cuando las cosas salieran mal. Hay una tercera opción, dijo Elena lentamente. ¿Cuál? Podríamos arreglarlo nosotros mismos. James la miró fijamente. Elena, estamos hablando del sistema informático más avanzado de la galaxia. Fue construido por seres mucho más inteligentes que los humanos. ¿Lo fue?, preguntó Elena. James, ¿cuántos seres de cristal has visto trabajando realmente en ordenadores? James pensó en ello. Ninguno. Solo usan las interfaces para compartir pensamientos. Elena se arrastró por el estrecho conducto de mantenimiento que conectaba la sección 7 con la sección 12. El espacio era apenas lo suficientemente ancho para que un humano cupiera. Otras especies no podían usar estos pasajes. Los seres de cristal eran demasiado altos. Los voladores necesitaban aire libre. Los nadadores requerían acceso al agua y los reptadores se ceñían a sus sistemas de túneles designados. Solo los humanos se movían libremente por los espacios ocultos de la estación. Elena llevaba una pequeña tableta de datos en su cinturón de herramientas. Contenía un mensaje de James que debía llegar a David Chin en la sección de plataformas de vuelo. El mensaje era simple pero importante. El ordenador principal estaba fallando más rápido de lo que habían pensado. Elena salió del conducto a un armario de suministros en la sección 12. Se aseguró de que nadie la estuviera observando y luego salió al corredor principal. Un grupo de voladores pasó zumbando por encima, sus alas creando una suave brisa. No miraron al humano que caminaba debajo de ellos. Elena encontró a David trabajando en una plataforma elevadora. Estaba tumbado de espaldas debajo de la máquina, con herramientas esparcidas a su alrededor. Su uniforme estaba sucio y sus manos cubiertas de grasa. Mensaje de James, dijo Elena en voz baja. Le entregó la tableta de datos. David leyó el mensaje rápidamente y luego lo borró. Es peor de lo que pensábamos, dijo. Las plataformas están perdiendo energía con más frecuencia. Ayer, 3 de ellas dejaron de funcionar por completo. ¿Cómo lo están manejando los voladores? Están culpando a los excavadores por una mala construcción. Los excavadores están culpando a los reptadores por un mal mantenimiento. Nadie está mirando el problema real. Elena asintió. Lo mismo está sucediendo en todas partes. James dice que el ordenador central está enviando instrucciones incorrectas a todos los sistemas. Las diferentes especies están peleando entre sí en lugar de trabajar juntas. David terminó su reparación y salió de debajo de la plataforma. Elena, tenemos un problema mayor. He estado hablando con otros trabajadores humanos. Los sistemas de producción de alimentos también están fallando. María, en la sección de los nadadores, dice que el reciclaje de agua está produciendo un resultado contaminado. Sara, en los sistemas ambientales, informa que la calidad del aire está bajando en varias áreas. Elena sintió un miedo frío en el estómago. ¿Cuánto tiempo falta para que esto se vuelva peligroso? Semanas, quizás días para algunos sistemas. Elena miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. David, ¿a cuántos humanos crees que podríamos contactar a través de nuestra red? A la mayoría de ellos, con el tiempo. ¿Por qué? James y yo hemos estado hablando. Creemos que podríamos ser capaces de arreglar el ordenador central nosotros mismos, pero necesitaríamos ayuda de humanos de toda la estación. David pareció sorprendido. Elena, ese ordenador lo controla todo. Si cometemos un error,
Si no hacemos nada, todos en esta estación mueren, dijo Elena con firmeza. La Asamblea no solucionará este problema porque no lo entienden. Cada especie solo conoce su parte del sistema. Somos los únicos que vemos el panorama completo. David guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué necesitas que haga? Durante la siguiente semana, Elena y David corrieron la voz a través de la red humana. Los mensajes se movieron a través de túneles de mantenimiento, conductos de eliminación de residuos y corredores de suministro. Los humanos en cada sección de la estación comenzaron a recibir la misma información. El ordenador central estaba fallando. La Asamblea no sabía cómo arreglarlo, y los trabajadores humanos podrían ser la única esperanza de supervivencia. La respuesta sorprendió a Elena. En lugar de miedo o pánico, la mayoría de los humanos mostraron determinación. Habían pasado siglos adaptándose a situaciones imposibles. Esto era solo otro desafío que superar. María Santos en el centro de datos comenzó a mapear en secreto la estructura de archivos del ordenador. Descubrió que los seres de cristal solo habían estado utilizando una pequeña fracción de las capacidades del sistema. La mayoría de las funciones del ordenador habían sido olvidadas a lo largo de miles de años. Sarah Williams en sistemas ambientales comenzó a rastrear que funciones de soporte vital estaban conectadas a procesos informáticos. Descubrió que los constructores originales habían creado múltiples sistemas de respaldo, pero los operadores actuales no sabían que existían. David Chin coordinó con los trabajadores de mantenimiento de toda la estación. Comenzaron a identificar puntos de conexión críticos donde los fallos del ordenador causarían el mayor daño. También localizaron paneles de acceso de emergencia que podrían usarse para anular manualmente los sistemas que fallaban. James continuó con su análisis de residuos, pero ahora se centró en comprender los patrones de error del ordenador. Descubrió que el sistema no solo estaba fallando al azar, estaba perdiendo tipos específicos de datos en una secuencia predecible. Esto significaba que el fallo podía anticiparse y posiblemente prevenirse. Elena se convirtió en el centro de comunicaciones de toda la operación. Pasaba sus días moviéndose entre secciones, llevando mensajes y coordinando actividades. También comenzó a comprender algo importante sobre la naturaleza humana que la Asamblea nunca había reconocido. Los humanos trabajaban mejor cuando tenían un objetivo claro y la libertad de encontrar sus propias soluciones. Los seres de cristal necesitaban consenso grupal para cada decisión. Los voladores necesitaban jerarquías estrictas para organizar sus bandadas. Los nadadores necesitaban líderes comunitarios para coordinar sus bancos. Los reptadores necesitaban directivas de mente colmena para funcionar. Pero los humanos podían trabajar de forma independiente sin dejar de cooperar hacia un objetivo común. Podían adaptar sus métodos sin perder de vista su propósito. Podían tomar decisiones individuales que sirvieran a las necesidades del grupo. Esto los hacía excepcionalmente adecuados para resolver el problema de la Asamblea. El fallo del ordenador central era demasiado complejo para que una sola especie lo manejara. Requería flexibilidad, creatividad y la capacidad de comprender múltiples tecnologías diferentes. 2 semanas después de iniciada su operación secreta, Elena recibió un mensaje urgente de James. Se reunió con él en la parte más profunda de la estación, en una cámara de procesamiento de residuos que ninguna otra especie visitaba jamás. El fallo del ordenador se está acelerando, dijo James. Calculo que tenemos menos de una semana antes de que los sistemas críticos comiencen a apagarse permanentemente. ¿Estamos listos?, preguntó Elena. Tan listos como podemos estar. María ha identificado las secciones de datos corruptas. Sara ha localizado los sistemas de respaldo. David ha mapeado todos los puntos de anulación manual. Y yo he descifrado el patrón de cómo está fallando el sistema. Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. James, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si empeoramos las cosas? James la miró seriamente. Elena, las cosas no pueden empeorar mucho más. Si no hacemos nada, todos mueren. Si lo intentamos y fallamos, todos mueren igualmente. Pero si lo intentamos y tenemos éxito, salvamos 12 millones de vidas, terminó Elena. Más que eso, dijo James. Demostramos que los humanos no somos las criaturas simples que la Asamblea cree que somos. Demostramos que nuestra forma de pensar, la creatividad individual combinada con la cooperación grupal, puede resolver problemas que sus sistemas rígidos no pueden manejar. Elena asintió. ¿Cuándo empezamos? Esta noche, cuando la estación pase al ciclo nocturno y la mayoría de los seres estén descansando. Esa noche, Elena se dirigió al núcleo del ordenador central.
Estaba en la parte más profunda y protegida de la estación. Los seres de cristal habían construido enormes barreras de seguridad a su alrededor, pero no habían considerado que los trabajadores de mantenimiento necesitaban acceso regular para mantener en funcionamiento los sistemas de refrigeración. Elena usó un túnel de servicio que la llevó directamente a la cámara del núcleo del ordenador. La sala era enorme, llena de imponentes estructuras cristalinas que pulsaban con luz interior. Este era el cerebro de la estación, el sistema que controlaba la vida de millones de seres, y estaba muriendo. Elena podía ver las señales que la asamblea había pasado por alto. Algunas de las formaciones de cristal estaban oscuras, otras parpadeaban irregularmente. Varias mostraban fracturas por estrés que no estaban allí hacía un mes. Elena activó su dispositivo de comunicación. Por toda la estación, los trabajadores humanos estaban tomando sus posiciones. María estaba en una terminal de acceso a datos en el centro de computación de los seres de cristal. Sara estaba en los sistemas de respaldo de control ambiental. David estaba en la estación de anulación manual de la red eléctrica. Docenas de otros humanos estaban listos en puntos críticos de toda la estación. Verificación de activación de la red, dijo Elena en voz baja a su comunicador. Una por una, las voces respondieron. Centro de datos, listo. Ambiental, listo. Red eléctrica, lista. Sección 3, lista. Sección 8, lista. En total, 47 trabajadores humanos participaban en la operación. Representaban a todos los sistemas principales de la estación. Ninguno de ellos estaba oficialmente cualificado para este trabajo. Todos habían aprendido sus habilidades a través de años de adaptación y observación. Iniciando secuencia de diagnóstico, dijo Elena. Se acercó al núcleo central y conectó su tableta de datos a una interfaz de mantenimiento. Era algo que había hecho cientos de veces para informes de limpieza de rutina. Pero esta noche estaba accediendo a sistemas que ningún humano había tocado antes. Los resultados del diagnóstico fueron peores de lo que James había predicho. El ordenador estaba perdiendo datos críticos cada pocos minutos. Algunos sistemas ya habían sufrido daños permanentes. La estación funcionaba con energía de respaldo en varias secciones. María, ¿puedes ver el patrón de corrupción de datos?, preguntó Elena. Sí, llegó la voz de María a través del comunicador. Es tal como predijo James. El sistema está perdiendo memoria en un patrón de espiral, comenzando por los archivos más antiguos y avanzando hacia los más nuevos. Sara, ¿están funcionales los sistemas de respaldo? La mayoría de ellos, respondió Sara, pero no se han activado en miles de años. No estoy segura de que funcionen correctamente. Elena respiró hondo. Este era el momento de la verdad. O los humanos podían resolver este problema o no. O eran tan capaces como Elena creía, o eran las criaturas simples que la asamblea pensaba que eran. Todas las estaciones inicien protocolos de emergencia, dijo Elena. Alrededor de la estación, 47 humanos comenzaron lo más complejo. Las luces apagaron en la sección 15. El coordinador Sekai sintió la ausencia de inmediato. Los seres de cristal compartían una conciencia colectiva, y la repentina pérdida de luz fue como perder un pedazo de su mente compartida. La iluminación de emergencia parpadeó, proyectando extrañas sombras por el centro de comando. ¿Qué está pasando?, preguntó otro ser de cristal. La luz dentro de su cuerpo cristalino pulsaba rápidamente con preocupación. Sekai intentó acceder al ordenador central para obtener un informe de estado. El sistema respondió lentamente, mostrando mensajes de error en idiomas que habían estado muertos durante miles de años. El núcleo central está experimentando dificultades, anunció a los otros coordinadores. Esto era un eufemismo. En toda la estación de la Asamblea Hegemonía 7, los sistemas fallaban a un ritmo acelerado. Los centros de producción de alimentos en la sección 3 habían dejado de funcionar hacía una hora. Las plantas de reciclaje de agua producían un resultado contaminado. 3 de los ascensores principales habían dejado de funcionar, atrapando a varios voladores entre niveles. En el territorio de los excavadores, en las profundidades de la estación, las máquinas perforadoras de túneles habían invertido repentinamente su dirección y comenzado a cavar hacia el casco exterior. Los horarios de mantenimiento de los reptadores se habían desordenado por completo, enviando equipos de reparación a los lugares equivocados. Los sistemas ambientales de los nadadores alternaban entre temperaturas de congelación y ebullición. Contacten a los especialistas técnicos de cada especie, ordenó Sekai. Necesitamos una consulta inmediata sobre estos fallos del sistema. Pero cuando llegaron los especialistas,
Solo trajeron confusión. El ingeniero jefe de los excavadores insistió en que todo el equipo de construcción funcionaba perfectamente según sus sistemas de monitoreo. El jefe de navegación de los voladores informó que todos los controles de vuelo mostraban un estado normal. El coordinador ambiental de los nadadores afirmó que todos los sistemas de agua operaban dentro de parámetros aceptables. ¿Cómo puede ser esto?, exigió Sekai. Hay secciones de la estación sin energía. La producción de alimentos se ha detenido. El agua está contaminada. Los especialistas se miraron unos a otros con la confusión de seres que nunca se habían encontrado con un problema que no pudieran resolver dentro de su propia área de especialización. Cada especie había dominado su propia tecnología por completo, pero ninguna de ellas entendía cómo sus sistemas se conectaban con los demás. Quizás, sugirió el ingeniero excavador, el problema esté en el propio ordenador central. Todos los especialistas se giraron para mirar a Sekai. Como mente suprema, se suponía que debía entender los sistemas informáticos que controlaban la estación. Pero Sekai sintió un miedo creciente. Nunca había aprendido realmente cómo funcionaba el ordenador central. Ningún ser de cristal vivo tenía ese conocimiento. El ordenador era más antiguo que su civilización actual. Había sido construido por mentes supremas que murieron miles de años atrás. La generación actual había heredado un sistema tan complejo y estable que nunca había necesitado comprender su funcionamiento interno. Simplemente lo usaban. ¿No podemos acceder a los sistemas de diagnóstico del ordenador?, preguntó el navegante volador. Sekai lo intentó de nuevo. El ordenador respondió con más mensajes de error, esta vez en una mezcla de idiomas muertos y símbolos matemáticos que no tenían sentido. Los sistemas de diagnóstico parecen estar corruptos, admitió. Comenzó a sonar una nueva alarma. Esta era diferente a las otras, más profunda, más urgente. Era el sonido que indicaba problemas de soporte vital. Coordinador, dijo un ser de cristal subalterno. Estoy recibiendo informes de que los niveles de oxígeno están bajando en las secciones 8, 12 y 19. Sekai sintió que el pánico crecía en su núcleo cristalino. El oxígeno era controlado por el ordenador central. Si el sistema de soporte vital fallaba, todos en la estación morirían en cuestión de horas. Evacúen las secciones afectadas de inmediato, ordenó, y contacten a los equipos ambientales de emergencia de los nadadores. Pero cuando llegaron los nadadores, trajeron más malas noticias. Los sistemas ambientales de respaldo no responden a nuestras órdenes, informó su líder. Podemos acceder a los controles, pero el ordenador no acepta nuestras instrucciones. Sekai miró las pantallas llenas de errores a su alrededor. Por primera vez en su larga vida, se encontró con un problema que la asamblea no podía resolver. Cada especie era experta en su propio campo, pero esta crisis cruzaba todas las fronteras. Requería comprender sistemas que ninguna especie por sí sola había construido o mantenido. A medida que la crisis empeoraba, algo inesperado comenzó a suceder. En las secciones fallidas de la estación, seres que nunca antes habían trabajado juntos comenzaron a cooperar por desesperación. En la sección 8, un grupo de voladores se encontró atrapado en una plataforma cuando los ascensores fallaron. Trabajadores de mantenimiento humanos aparecieron con escaleras portátiles, ayudando a los seres alados a bajar a un lugar seguro. Los voladores nunca antes habían hablado directamente con los humanos, pero la gratitud no necesitaba traducción. En la sección 12, los nadadores descubrieron que su equipo de procesamiento de agua había dejado de funcionar. Técnicos humanos llegaron con herramientas y piezas de repuesto. Trabajando juntos, lograron restaurar el flujo de agua a la mitad de la sección. Los nadadores observaron con asombro cómo los humanos operaban maquinaria submarina conteniendo la respiración. En la sección 19, los excavadores descubrieron que sus sistemas de túneles se estaban inundando debido a controles ambientales rotos. Los trabajadores humanos abrieron paso a través del agua, llevando las crías de los excavadores a un lugar seguro. Los excavadores, que siempre habían considerado a los humanos demasiado débil para el trabajo real, los vieron levantar cargas que deberían haber sido imposibles para sus pequeños cuerpos. Lo más importante, en el centro de comando central, Sekai notó algo que nunca había visto antes. Los trabajadores humanos se movían a través de áreas de la estación que habían sido aisladas del control informático. Llevaban mensajes entre secciones, coordinaban los esfuerzos de rescate y de alguna manera mantenían la comunicación cuando todos los sistemas oficiales habían fallado. ¿Cómo están haciendo esto los humanos?, preguntó Sekai en voz alta. Uno de los otros seres de cristal intentó responder.
Quizás tienen acceso a sistemas de comunicación de emergencia que no conocemos. Pero Sekai sospechaba que la verdad era más simple y más inquietante. Los humanos estaban teniendo éxito porque entendían algo sobre la estación que la Asamblea había olvidado. La veían como un sistema completo en lugar de partes separadas. Al caer la noche en el ciclo artificial de la estación, la situación se volvió crítica. La energía fallaba en más de la mitad de las secciones. El soporte vital estaba comprometido en docenas de áreas. La producción de alimentos se había detenido por completo. El sistema de reciclaje de agua producía una contaminación peligrosa. 12 millones de seres se enfrentaban a la posibilidad de morir en cuestión de días. Fue entonces cuando Elena Vázquez entró en el centro de comando central. Estaba sucia y cansada, su uniforme de mantenimiento manchado de grasa y agua. Llevaba una simple tableta de datos y parecía completamente insignificante. Los seres de cristal apenas se fijaron en ella mientras se acercaba a la plataforma de coordinación de Sekai. «Coordinador», dijo Elena en voz baja. «Tengo información sobre los fallos del sistema». Sekai la miró con irritación. «Humana, este no es el momento para informes de mantenimiento de rutina. Estamos lidiando con una emergencia en toda la estación». «Sí, coordinador», dijo Elena. «De eso trata mi informe». Algo en su tono hizo que Sekai se detuviera. Había escuchado a esta humana hablar muchas veces a lo largo de los años, pero nunca así. Había confianza en su voz y conocimiento, y algo más que tardó un momento en reconocer. «Autoridad». «Explica», dijo Sekai. Elena activó su tableta de datos. «El núcleo del ordenador central está experimentando un fallo de memoria en cascada. El problema comenzó hace 3 meses con la corrupción de los archivos de datos más antiguos. Se ha estado extendiendo por el sistema en un patrón predecible». Sekai la miró fijamente. «¿Cómo sabes esto?» «Los trabajadores humanos han estado monitoreando la situación a través del análisis de residuos, informes de mantenimiento del sistema y la observación directa de fallos en los equipos». «¿Monitoreando durante cuánto tiempo?» «Aproximadamente 6 semanas, coordinador». Sekai sintió una conmoción que recorrió su cuerpo cristalino. ¿Sabían de esta crisis durante 6 semanas y no la informaron? Elena le sostuvo la mirada firmemente. «Presentamos informes a través de los canales oficiales. No fueron revisados». Esto era cierto. Sekai recordó de repente la pila de tabletas de datos sin leer en su plataforma de recepción. Informes de mantenimiento humanos que había ignorado porque asumió que no contenían nada importante. «¿Se puede reparar la situación?», preguntó Sekai. «Sí, coordinador. Pero requerirá una acción coordinada en todos los sistemas de la estación. Cada especie necesitará trabajar junta, compartiendo información y recursos». Sekai miró a los otros seres de cristal y a los especialistas de diferentes especies. Todos le devolvieron la mirada con confusión y miedo. Ninguno de ellos había intentado jamás el tipo de coordinación que Elena describía. «¿Cómo sería posible tal coordinación?», preguntó Sekai. Elena sonrió, y por primera vez en su larga relación, Sekai vio inteligencia en su expresión. Inteligencia real, no la simple astucia que asociaba con herramientas útiles. «Coordinador», dijo Elena, «los trabajadores humanos ya han comenzado las reparaciones de emergencia. Tenemos sistemas de respaldo funcionando en la mayoría de las áreas críticas. Hemos restaurado la comunicación entre secciones a través de redes manuales. Hemos coordinado los esfuerzos de rescate a través de las fronteras de las especies». Sekai procesó esta información lentamente. «¿Estás diciendo que los humanos han estado gestionando esta crisis sin la autorización de la Asamblea?» «Estamos diciendo que los humanos han estado evitando que esta crisis se convierta en un desastre total. Pero no podemos completar las reparaciones solos. Necesitamos acceso oficial al núcleo del ordenador central». El centro de comando quedó en silencio. Todos los seres presentes entendieron lo que se estaba proponiendo. Una especie que la Asamblea había clasificado como apenas sentiente estaba pidiendo acceso al sistema más crítico de su civilización. Elena se paró frente al núcleo del ordenador central con códigos de acceso oficiales que ningún humano había poseído jamás. A su alrededor, las masivas estructuras cristalinas pulsaban débilmente, su luz atenuándose con cada hora que pasaba. El sistema informático más grande de la historia galáctica se estaba muriendo, y ella era la única persona que podría salvarlo. «Todas las estaciones, informen de su estado», dijo Elena a su comunicador. Voces respondieron desde toda la estación. María Santos tenía acceso total a los ordenadores del centro de datos. David Shin estaba listo en los controles de la red eléctrica.
Sarah Williams estaba preparada en los sistemas de respaldo ambiental. Otros 44 trabajadores humanos estaban posicionados en puntos críticos de la estación de la Asamblea Hegemonía 7. Por primera vez en 3 siglos, los humanos tenían la autoridad para tocar los sistemas que controlaban su mundo. Iniciando secuencia de restauración del núcleo, anunció Elena. Conectó su equipo a la interfaz central y comenzó a descargar los archivos de memoria dañados del ordenador. La corrupción era peor de lo que incluso James había predicho. Secciones enteras del sistema operativo habían sido destruidas. Faltaban subrutinas críticas. El almacenamiento de datos de respaldo había sido contaminado por los mismos errores que estaban destruyendo el sistema principal. Pero Elena tenía algo que los constructores originales nunca habían considerado. Tenía 47 perspectivas diferentes sobre cómo funcionaba realmente la estación. Cada trabajador humano entendía una pieza diferente del rompecabezas. Juntos, podían ver patrones que ninguna mente por sí sola podría captar. María, te estoy enviando los archivos de navegación corruptos. ¿Puedes reconstruirlos a partir de las copias de seguridad del centro de datos? Ya estoy en ello, respondió María. Los seres de cristal nunca borraron nada. Cada cálculo de navegación de los últimos 1000 años todavía está almacenado en la memoria auxiliar. Puedo reconstruir los archivos actuales a partir de datos históricos. David, el sistema de distribución de energía está completamente desordenado. ¿Tienes capacidad de anulación manual? Mejor que eso, dijo David. Puedo eludir el ordenador por completo para los sistemas esenciales. Los excavadores construyeron controles de respaldo mecánicos, pero nadie recordaba que existían. Los encontré ayer detrás de un panel de mantenimiento. Sara, el soporte vital está fallando en 12 secciones. ¿Cuál es el estado de los sistemas ambientales de emergencia? Los recicladores de aire de respaldo están entrando en línea ahora, informó Sara. Son viejos, pero funcionan mejor que los sistemas modernos. Creo que los constructores originales sobrediseñaron todo. Elena sonrió mientras trabajaba. Esto era exactamente lo que había esperado. La rígida especialización de la Asamblea les había hecho olvidar la redundancia incorporada en sus propios sistemas. Pero los humanos, trabajando en cada área de la estación, habían descubierto capacidades que los expertos no sabían que existían. Durante las siguientes 6 horas, sucedió algo notable. Trabajando juntos a través de las fronteras de las especies por primera vez en la historia galáctica, la tripulación de la estación de la Asamblea Hegemonía 7 comenzó a salvarse a sí misma. El coordinador Sekai observaba desde el centro de comando mientras llegaban los informes. La energía se estaba restaurando en las secciones fallidas. El soporte vital se estaba estabilizando. Los sistemas de comunicación volvían a estar en línea. La producción de alimentos se había reanudado en 3 de los 4 centros principales. Pero lo que más le asombró fue cómo se estaba coordinando el trabajo. Elena había creado una red de comunicación que conectaba cada parte de la estación. Los humanos servían como traductores y coordinadores entre especies que nunca habían trabajado juntas directamente. Cuando los pilotos voladores necesitaban evacuar seres de los niveles superiores, los trabajadores humanos los guiaban a áreas de aterrizaje seguras. Cuando los ingenieros nadadores necesitaban reparar sistemas submarinos, los humanos llevaban herramientas y mensajes a áreas que los seres acuáticos no podían alcanzar. Cuando los equipos de construcción de los excavadores necesitaban sellar túneles dañados, los humanos coordinaban con los equipos de superficie para asegurar que nadie quedara atrapado. Lo más importante es que Elena había organizado el trabajo de reparación para que cada especie pudiera aportar sus mayores fortalezas mientras los humanos se encargaban de la coordinación entre los diferentes sistemas. Coordinador, llegó la voz de Elena a través del sistema de comunicación. Hemos restaurado la funcionalidad básica al ordenador central. La crisis inmediata ha pasado. Sekai sintió un alivio recorrer su conciencia cristalina. ¿Cuál es el estado de la restauración completa del sistema? El ordenador necesitará varios días más de trabajo de reparación, pero la estación ya está a salvo. Todos los sistemas críticos están estables. Sekai hizo una pausa antes de hacer su siguiente pregunta. Elena Vázquez, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo adquirieron los trabajadores humanos el conocimiento necesario para reparar sistemas que fueron construidos por las especies más avanzadas de la galaxia? La respuesta de Elena cambió todo lo que Sekai creía saber sobre la inteligencia. Coordinador, los humanos no reparamos estos sistemas. Coordinamos a las especies que los construyeron. Los sistemas mecánicos de los excavadores funcionaron perfectamente una vez que los activamos.
Los controles ambientales de los nadadores funcionaron mejor de lo esperado cuando los conectamos correctamente. Los ordenadores de navegación de los voladores tenían todos los datos necesarios, pero estaban almacenados en el formato incorrecto. Entonces, ¿qué contribuyeron los humanos? Vimos cómo todo encajaba. Cada especie construyó sistemas perfectos para sus propias necesidades, pero nadie diseñó cómo funcionarían esos sistemas en conjunto. Los humanos aprendimos a entender todas las diferentes tecnologías porque tuvimos que adaptarnos para sobrevivir en su entorno. Sekai procesó esto lentamente. ¿Estás diciendo que la inteligencia humana no es superior a la nuestra, sino diferente? Diferente y complementaria, dijo Elena. Los seres de cristal piensan colectivamente y toman sabias decisiones a largo plazo. Los voladores coordinan movimientos complejos a través de vastas distancias. Los nadadores mantienen delicados equilibrios ambientales. Los excavadores construyen estructuras que duran miles de años. Los reptadores mantienen todo con una precisión perfecta. Y los humanos se adaptan. Aprendemos nuevos sistemas rápidamente. Trabajamos a través de fronteras que otras especies no pueden cruzar. Coordinamos entre diferentes grupos sin perder nuestra creatividad individual. En el centro de comando, Sekai miró a los otros coordinadores de la asamblea. Todos escuchaban la explicación de Elena con el mismo asombro que sentía. Durante 3 siglos, habían visto a los humanos como simples obreros. Ahora, entendían que los humanos habían estado sirviendo como el tejido conectivo invisible que mantenía unida su civilización. Elena Vázquez, dijo Sekai, formalmente, la asamblea tiene una gran deuda con la humanidad. ¿Cómo podemos pagar lo que han hecho? Elena guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, sus palabras no solo reflejaban sus propios pensamientos, sino las esperanzas de cada humano que había trabajado en las sombras durante 300 años. Coordinador, no queremos un pago. Queremos una asociación. La crisis nos mostró que todas nuestras especies son más fuertes cuando trabajamos juntas. Los humanos pueden ayudar a coordinar entre diferentes grupos, pero también tenemos mucho que aprender de cada una de sus especies. ¿Qué propones? Un nuevo tipo de organización. No una jerarquía donde algunas especies gobiernan sobre otras, sino una cooperación donde cada especie contribuye en lo que es mejor. Seres de cristal para la planificación a largo plazo, voladores para el comercio y la comunicación, nadadores para la gestión ambiental, excavadores para la construcción, reptadores para el mantenimiento y humanos para la coordinación y adaptación. Sekai lo consideró. Era una desviación radical de 50.000 años de tradición de la Asamblea, pero la crisis había demostrado que sus métodos tradicionales ya no eran suficientes. La galaxia se había vuelto demasiado compleja para que una sola especie la manejara sola. Esto requerirá cambios masivos en toda nuestra civilización, dijo Sekai. Sí, asintió Elena. Pero la alternativa son más crisis como esta. La galaxia se vuelve más compleja cada año. Se descubren nuevas especies, se desarrollan nuevas tecnologías. El rígido sistema de castas no puede adaptarse lo suficientemente rápido para manejar estos cambios. Durante los días siguientes, mientras continuaban las reparaciones en la estación, algo sin precedentes comenzó a suceder. Especies que nunca habían trabajado juntas comenzaron a colaborar de forma natural. Voladores y humanos desarrollaron nuevas técnicas para el mantenimiento a gran altitud. Nadadores y humanos crearon sistemas de reciclaje de agua más eficientes. Excavadores y humanos diseñaron métodos de construcción que eran tanto fuertes como adaptables. Lo más notable es que los seres de cristal comenzaron a valorar la opinión humana en decisiones complejas. Elena se encontró regularmente invitada a reuniones de coordinación, no como una sirvienta que trae informes, sino como una asesora cuya perspectiva era esencial para entender cómo las decisiones afectarían a toda la estación. 3 meses después de la crisis, el coordinador Sekai hizo un anuncio histórico. La asamblea se reestructuraría como la cooperativa, con representación de todas las especies basada en la contribución en lugar de una supuesta superioridad. Los humanos servirían como especialistas en coordinación, ayudando a las diferentes especies a trabajar juntas en proyectos que requerían múltiples áreas de especialización. Elena estaba en el mismo centro de comando donde una vez fue invisible, ahora vistiendo el uniforme de un especialista en coordinación. A su alrededor, seres de 6 especies diferentes trabajaban juntos en planes para expandir su civilización a nuevos mundos. Elena, dijo Sekai, acercándose a su estación de trabajo, tengo una pregunta que me ha estado inquietando. ¿Cuál es, coordinador?
Cuando propusiste por primera vez esta asociación, ¿sabías que funcionaría tan bien? Elena sonrió. Sekai, los humanos aprendimos hace mucho tiempo que la supervivencia requiere cooperación. En nuestro propio mundo, tuvimos que trabajar con gente que era muy diferente a nosotros. Tuvimos que adaptarnos a entornos para los que no estábamos diseñados. Tuvimos que resolver problemas que ningún individuo podía manejar solo. ¿Y creíste que estas habilidades se transferirían al trabajo con especies alienígenas? Esperábamos que lo hicieran. Y teníamos razón. Elena miró a través de la ventana principal del centro de comando hacia las estrellas.